Muy bien, pues muchas gracias. Os dejo con José María y cuando quiera. Primero, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Bien, yo voy a intentar contaros nuestra experiencia real desde hace muchísimos años. Ya llevamos, como bien ha dicho Joaquín, nuestra cogeneración ya ha cumplido 13 años. Luego el grupo, desde hace más de 13 años, ya intentaba ir por la senda de la eficiencia energética y del ahorro, lógicamente, para ser más rentables, ¿no? Del caso que nos toca, que es el mundo de la iluminación, evidentemente, como muchos de los ponentes ya han dicho, el LED ha evolucionado de un modo exponencial. Nuestra primera experiencia con el LED data de hace 9 años. Fue positiva, entre márgenes, evidentemente, puesto que el flujo luminoso que daba la tecnología de aquel entonces no era la del actual, y la sustitución, por así decirlo, en iluminación, sobre todo decorativa, que es la que más hemos trabajado. Evidentemente, nosotros somos un grupo donde la iluminación decorativa tiene una incidencia importante en nuestros hoteles. Evidentemente, la interior también, que ahora hablaremos de ella, pero la exterior y sobre todo la decorativa tiene un potencial importante, ¿no? En ese sentido, ya empezamos con unas luces decorativas hace lo que comentábamos, hace 9 años, y la sustitución de una lamparita que en aquel entonces era de incandescencia de 7,5 vatios, la sustituimos por una lámpara LED de 0,25 vatios. Imaginaros el porcentaje que suponía en ahorro de una lámpara, no tiene importancia, de 7,5 a 0,25, pero cuando eso lo multiplicas por 130.000 bombillitas o lámparas, ya empieza a ser importante, ¿no? En aquel entonces teníamos el problema de que el flujo luminoso se notaba, y como experiencia vosotros mismos lo habéis tenido que vivir hace ya unos años, sobre todo en Fallas, en Valencia. Empezaron ya algunas calles a decorarse o a iluminarse con lámpara LED, y se notaba que el flujo luminoso no era el de la incandescencia, ¿no? Hoy ya podemos decir que no es así. Hoy ya podemos afirmar, con la experiencia real que tenemos, de que hoy ya el flujo luminoso es equivalente al 100%. Donde más, por ejemplo, nosotros teníamos la preocupación era en el neón, que nosotros teníamos muchos metros lineales o kilómetros, podríamos decir, de neón. Nuestro presidente era o es un entusiasta de los contornos de toda la edificación, que se ve mucho en edificios singulares, ¿no?, con neón, y eso tenía un coste energético tremendo y también un coste de mantenimiento tremendo. Es decir, el neón se estropeaba con cierta facilidad y la reposición del neón tenía un coste importante. Eso ya se ha llegado a sustituir 100% por LED. Hoy lo podemos decir, hace 2 años no lo podíamos decir, pero hoy sí, hoy ya se puede afirmar. Bien, en ese sentido, vamos a intentar, vais a ir viendo unas fotografías de instalaciones concretas de nuestros hoteles. En esta, por lo que veis, son bufés donde había iluminación con casquillo de 14, donde se sustituía. Y aquí en la sustitución yo quería añadir 2 cosas que no se han tenido en cuenta. En las anteriores ponencias nadie ha hecho hincapié en un tema, y es el calor, la disipación del calor. La disipación del calor, os puedo garantizar que desde el punto de vista de nuestra experiencia, es fundamental. Es fundamental porque, sobre todo en la sustitución, cuando sustituyes una bombilla por la otra, la luminaria no la estás cambiando, pero sin embargo sí que estás cambiando las condiciones de esa disipación. Cuando tú compras una luminaria completa en LED, ya está resuelta la disipación y no vas a tener problemas. Pero cuando se trata de, dentro de una luminaria, sustituir la bombilla,
dependiendo de la ventilación que tenga esa propia luminaria, la disipación va a ser fundamental. Y una lámpara, en lugar de las 50.000 horas que nos venden, que no son así, lo siento por los fabricantes, pero no es así, son menos de 50.000 horas, pero vamos, no está mal, las horas que tienen. Realmente la lámpara dura días, estamos hablando de durar días, y es por la electrónica, como muy bien han dicho los anteriores ponentes, es fundamental. Es fundamental la disipación y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de decir voy a sustituir una lámpara. No, tener mucho cuidado con este tema porque lo hemos sufrido. Hablo, por ejemplo, de un downlight que todos conocemos y la sustitución de la lamparita del downlight por una lamparita LED con el casquillo de downlight pues no funciona a no ser que quites el cristal que lo protege. El calentamiento llega un momento que a los 2 días empieza a apagarse, se apaga, porque la electrónica no soporta el calor que resiste. Estoy hablando también con la gama de fabricantes y de tolerancias que hay, que es inmensa. Os hablo desde la experiencia de haber ido a China a comprar lámparas a de comprarlas aquí. Evidentemente, Osram da una garantía que no dan muchos fabricantes, o Philips, las empresas que han estado aquí son de una garantía lo suficientemente solvente, ¿no? Pero en el mercado hay otras muchas cosas y, por desgracia, el tema económico pinta mucho en todo esto y nos vamos sin querer hacia lo económico, y en lo económico hay que tener presente sobre todo la disipación por un lado. En alumbrado público se está padeciendo mucho también porque se pretende sustituir en una luminaria una lámpara por la otra y no funciona, y el problema es disipación. Luego, un factor que hay que tener muy presente a la hora de la verdad es la disipación del calor. En cuanto a sustitución de lámpara por lámpara, cuando es equipo nuevo y viene de fábrica de LED, la disipación no es un problema. Bien, como veis, pues sustituimos todo lo que era dicroicos o lámparas de incandescencia por LED y hemos notado, evidentemente, parto de la premisa que el ahorro ha sido muy importante en todos nuestros hoteles. Hay otro factor muy importante a la hora de ver el ahorro que estamos teniendo y es las horas de uso de la iluminación, ¿no? Nosotros hemos tenido algún problema, por ejemplo, a la hora de sustituir la iluminación de una habitación, económicamente no salen los retornos de amortización. ¿Por qué? Porque no tiene suficientes horas de uso como para que entren dentro de un margen de amortización admisible dentro de los parámetros económicos, ¿no? Y estoy hablando de amortizaciones por debajo de 3 años o 4 años. Hasta 5 se podría tomar como admisible. Hoy, con las circunstancias que vivimos, inclusive menos, hoy los empresarios, ya desde el punto de vista como empresa que somos de servicios energéticos, todo lo que supere 3 años lo rechazan. ¿Por qué? Porque la situación económica es la que es, ¿no? Y las amortizaciones tienen que ser muchísimo más altas. Pero así todo, en nuestras habitaciones sustituimos sobre todo los dicroicos por lámparas LED y los resultados han sido fabulosos. Otro tema muy importante de experiencia ha sido, hay dos, mejor que uno. Por un lado, la capacitiva. Es decir, hay bastantes LEDs que a la hora de decirte el fabricante que es de una potencia determinada, a la hora de la verdad no es de esa potencia determinada. Porque hay una energía capacitiva por el medio que, si no está resuelto con la electrónica desde origen y desde fábrica, resulta que lo pagas. Lo pagas y tienes que empezar a instalar inductancias que, digamos, compensen esa capacitiva. Luego hay que tenerlo en cuenta cuando se compra un LED, si genera o no genera capacitiva, si está resuelto o no está resuelto ese tema, porque por propia experiencia yo lo he sufrido.
nuestra empresa lo ha sufrido, en una de nuestras calles iluminadas, tipo Feria de Abril, que digo yo, que ahora veréis alguna foto, luego volveremos para atrás. A ver. Aquí, veis la foto de la derecha superior. En esa calle que veis, que es como la Feria Sevilla, esa iluminación es fija y se enciende todos los días, con horarios diferentes, evidentemente, pero ahí, solo en ese tramo de calle, hay 136.000 bombillas. Imaginaros que si yo compro una lámpara de 0,5 vatios que me dice el fabricante que sustituye en flujo luminoso a la de 7,5 de incandescencia que tenía, lógicamente de 0,5 a 7,5 estoy con un ahorro de un 90 y tantos % de potencia, de energía. Luego, el periodo de retorno, imaginaros en cuál es, puede ser en meses, también dependerá del número de horas de uso, evidentemente. Bueno, pues el comprar una lamparita, nadie tiene en su casa un laboratorio para comprobar que es 0,5 vatios. Ni poniendo 10 llegas a tener instrumentación, tienes que ir a un laboratorio para comprobarlo. Nosotros lo sufrimos cuando lo instalamos y las protecciones que se habían previsto en la instalación eléctrica, tanto en térmicos como en diferenciales, pues saltaban y nos volvíamos locos. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué es? Bueno, pues era por la capacitiva. Cuando ya metes analizadores y analizas el porqué de las cosas, ves que hay una energía capacitiva que esa lamparita de 0,5 vatios se convertía en 3,2. Claro, era multiplicar, imaginaros por cuánto es. ¿Había ahorro? Sí, de 7,5 estábamos pasando a 3,2. Era un ahorro de un 50% largo, pero no era lo que habíamos comprado, evidentemente. Bueno, el tema se resolvió. Sí, sí, por supuesto. En este caso no, porque era con casquillo E14, estoy hablando de hace unos años, se compraron en China, ¿vale? Y no había detrás un fabricante como un Osram, porque en aquel entonces inclusive Osram no la fabricaba. Es una bombilla que nos la tuvieron que fabricar adrede, es una lámpara de este tamaño con casquillo E14. En el mercado no existe. En LED no existe hoy en el mercado. Nos la hicieron un fabricante, es proceso para nosotros, ¿no? Y ese fue el problema, ¿no? Sí, efectivamente. Y además añadido a eso, la lámpara es a 220 voltios, con lo cual aún lleva la electrónica que era la que generaba la capacitiva. Porque eso mismo lo hemos hecho en 12 voltios, la misma lámpara del mismo fabricante le hicimos que nos la fabricara en 12 voltios para hacer pruebas y en 12 voltios desaparecía también esa capacitiva. Efectivamente. Ya se buscaba una transformación electrónica lo suficientemente buena que eliminara esa capacitiva. Yo hablo de la experiencia que hemos tenido porque en el mercado hay de todo y la gente compra de todo. Evidentemente esto no era una lámpara que la puedes encontrar en cualquier comercio porque nos la fabricaron, es proceso para nosotros. Pero el resultado era ese. Bueno, se resolvió con las inductancias pertinentes, instalando inductancias. La capacitiva desaparece, es increíble cómo funciona, no tiene un coste excesivamente alto para hacer la operación y, sin embargo, llegamos al 0,6 vatios, que es lo que hemos conseguido, ¿no? Imaginaros, pues, 136.000 bombillas a 7,5 vatios, que era casi un megavatio solo para iluminar esa calle que veis, frente a los 30 y tantos kilovatios que supone eso con LED. El diferencial era ese. Luego el ahorro por hora que estuviera encendido era de 1 megavatio a 36 o 37 kilovatios. Imaginaros de qué porcentaje estamos hablando, ¿no? Era descomunal, ¿no? Con lo cual la experiencia entendemos que ha sido perfecta, perfecta. Bien, yo quería daros esa pincelada en el sentido de que hay que tener en cuenta a la hora de, como muy bien ha dicho el ponente de Osram,
hay que elegir muy bien qué LED se elige. Hoy, por suerte, hay mucha calidad ya en el mercado. Si me retraso un poquito en el tiempo, no lo había, por desgracia, ni siquiera las empresas importantes, Philips y Osram, no le habían dado el tratamiento al LED que por lo menos nosotros necesitábamos, y ahora sí, ahora ya todas las empresas están volcadas en dirección al LED, y ahora sí que se encuentra una variedad y una calidad de lámparas lo suficientemente para resolver cualquier problema lumínico que exista y sustituir cualquier iluminación. Otra cosa será luego los periodos de amortización, que ya es un secundario para los técnicos. Yo como técnico, eso para mí es importante, pero es secundario. Si queremos primero ahorrar, vamos a ahorrar y luego veremos en cuánto tiempo lo amortizamos y luego ya se tomará la decisión según la balanza, ¿no? Bien, pues aquí había, en líneas generales, aquí, sin contar el alumbrado exterior, toda nuestra implantación en nuestros hoteles, estamos hablando que en Oropesa son 5 hoteles, un balneario y un centro médico, totalmente todo iluminado con LED, tanto habitaciones como elementos comunes y servicios. Evidentemente, desde el principio de construir los hoteles hemos intentado domotizar la iluminación, por supuesto detección, todo el control que hoy se ha hablado aquí, ya lo intentamos imponer desde hace más de 12 años, pero el paso importante en el ahorro, donde se nota un ahorro muy importante, es en la sustitución de la iluminación, porque lo otro ahorra, me disculparán los colegas anteriores, pero no estoy de acuerdo con los porcentajes. No son tan bonitos, por desgracia. Hablo, por ejemplo, del ahorro simplemente con la detección, que se ha hablado del 30%, no es del 30%. Hablo de análisis reales, por lo menos en nuestra situación, pero sí es un ahorro, no dudo de que hay un ahorro. Donde el salto es mayoritariamente importante, sí que es en la sustitución. Y aquí veis que como media he querido traeros el dato de que lo que anteriormente con la iluminación que había existente estaba en casi 500 kilovatios a la hora, dado que contábamos como unidad una hora, se ha bajado a 217. Es decir, hemos ahorrado más de un 50% por la sustitución de la iluminación. Y eso conlleva el ahorro mensual para nuestra empresa, solo con esa iluminación, en 5.600 euros mensuales. Solo el mero hecho de la sustitución. Lógicamente, veis que no hablo de amortizaciones, porque eso es otro tema. Nosotros fuimos los primeros que nos auditamos a nosotros mismos en el sentido de hacer una auditoría energética, y de esa auditoría energética nació todas las disposiciones y todo el correctivo que había que hacer para ir mejorando no solo la iluminación, que como muy bien se ha dicho anteriormente, es un porcentaje importante, pero es un porcentaje dentro de lo que cabe. En la factura eléctrica no es el más importante. Si estamos en una media del 19% y ahorramos un 50%, estamos ahorrando, no llega al 10% de la factura. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el peso de la iluminación en la factura, dependiendo de sectores, como muy bien se ha expuesto, pues cambia. Yo hablo del sector servicios o hotelero. La iluminación tiene un peso, evidentemente, pero estará en torno al 15-16%, no estará más. Entonces, ahorrar un 50% ahí, pues me supone ahorrar un 7% de la factura. Bienvenida sea. Pero entiendo que desde el punto de vista de eficiencia energética
Y no hablando solo de iluminación, hay otros sectores, como es el clima, donde hay que atacar muy profundamente para que la eficiencia sea mejor en la factura, porque el capítulo, por lo menos en nuestro sector, el capítulo de clima es muy importante, es el más importante en el sector de hostelería. Entonces, de ahí, como muy bien ha dicho Joaquín, nació nuestra, hace ya 13 años, yo le llamo trigeneración porque realmente trigeneramos, porque somos totalmente autónomos al 100% energéticamente, inclusive desde el punto de vista de agua también nos fabricamos nuestra agua. Tenemos nuestra propia desaladora, aprovechando que teníamos agua salada, puesto que nuestro balneario es un balneario de agua de mar, tenemos nuestra captación y nuestro vertido al mar, que mejor que un porcentaje de ese agua que captábamos, dedicarlo a desalar, sobre todo dado que el agua que teníamos en Oropesa y que seguimos teniendo en Oropesa y en Castellón, aunque es toda la franja del Levante, pero ahí concretamente no es mala, es lo siguiente, es peor que mala, y queríamos dar un servicio bueno a nuestros clientes en cuanto a calidad del agua, y nos montamos nuestra propia desaladora, que además estamos ganando dinero en el sentido de que ahorramos también y somos más eficientes desde el punto de vista energético, ¿vale? Luego, insisto, hay que, desde el punto de vista de eficiencia, atacar la iluminación, es importante, sin duda, pero hay otros sectores dentro del consumo que hay que atacar para ser eficientes en todo, no solo en la iluminación. No sé cómo voy de tiempo, porque no sé a qué hora ha empezado. 5 minutitos, bien. Bien, tengo claro que a la hora de nuevos proyectos, sin duda, hay que tener el factor eficiencia muy presente desde el principio, desde el diseño de cualquier tipo de proyecto de instalación, ya sea de iluminación o de lo que sea. Tenemos que buscar la eficiencia por donde sea posible, dado que eso comporta un ahorro en costes muy importante, ¿no? Que es lo que nos demandan los empresarios y nuestros jefes, de que hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que ahorrar. Evidentemente, el ahorro viene por un buen diseño desde un principio, hace que luego no tengas que implantar medidas urgentes que a veces no son del todo eficientes. Por querer ser más eficientes a veces no eres tan eficiente. Bien, no tengo que contaros lo que conlleva de ahorro de CO2, más de 1.500 toneladas llevamos al año de ahorro, y ahí, bueno, os he traído unas fotos de la última actuación que se ha inaugurado recientemente, concretamente para este Puente de Mayo, que veis los cubos estos de iluminación, es todo LED, por supuesto, es todo LED, y era simplemente, como veis, el balneario, veis todo eso blanco que veis, antes era neón, hoy es LED, a eso es a lo que me refería anteriormente. Y bueno, yo quisiera que, si hay 2 minutos, alguna pregunta, alguna cuestión que queráis saber. Sí. Si quería saber experiencia en cuanto a la vida real de los medios, respecto a lo que han dicho los fabricantes, ¿cuál es su experiencia? Hombre, de momento, por cuestiones, digamos, de vida, yo no he tenido suficiente vida para comprobarlo, ¿de acuerdo? Y eso que ya tenemos desde hace más de 9 años LED montados. Pero ¿por qué y han habido LEDs que han caído? Pero no por su vida. Han caído porque hay otro tema que no se ha hablado aquí, y es la sobretensión. Afecta de modo muy importante al LED. ¿Por qué? Por la electrónica, no por el LED en sí, porque el LED no le afecta. Al semiconductor que nos decía nuestro amigo no le afecta a la electrónica que controla ese, que sí, que una sobretensión se lo carga. Luego es muy importante a la hora de LED
Si la instalación va en una zona donde las tensiones fluctúan mucho, tener ojo y poner las protecciones adecuadas aguas arriba para que no ocurra desgracias. Nosotros en nuestra experiencia allí lo notamos mucho con un cambio sustancial que era, creo que está ya 6 años, 6 o 7, no recuerdo exactamente. Nosotros estábamos a la cola, por así decirlo, de las líneas de media tensión que llegaban desde Benicàssim a Oropesa. Imaginaros desde Benicàssim a Oropesa la de consumidores intermedios, y estábamos en la cola del todo. Por suerte, montaron una subestación en Oropesa, tenemos subestación propia, y el cambio de eso se ha notado radicalmente. Porque ahora, inclusive en la propia cogeneración, los microcortes, armónicos, de todo, podía hablaros del antes y después, ha cambiado, es otro mundo. Desde que tenemos la subestación, las sobretensiones prácticamente no se producen y eso, ni picos ni nada. Y eso ha mejorado mucho la vida de nuestras lámparas, evidentemente. Ya sean de un tipo o de otro, sean de un tipo de otro. Dime. Bueno, a ver, yo un poco por alusiones, ¿no? Como hemos comentado antes, efectivamente, en cuanto a la detección de movimiento, bueno, yo ponía la transparencia, que a todos, pues que estamos hablando genéricamente y hablaba genéricamente de un 30% de ahorro en cuanto a la detección de movimiento. Yo creo que es muy importante clarificar la aplicación. Es decir, no tiene sentido una detección de movimiento en una habitación de un hotel. No, Es evidente. No tiene sentido utilizar luminarias DALI en una habitación de un hotel, por ejemplo, porque tienen otras características, como puede ser que si hay un microcorte, la iluminación se va a encender. Y a nosotros nos ha pasado muchas veces de llamarnos y han puesto nuestros balazos electrónicos DALI y alguien en una habitación y que tienen super microcortes y el balazo DALI, el trofeo DALI, cuando pierde la alimentación, pues su gas se va al 100%. Y de repente a las 4 de la mañana se le enciende la habitación de una persona dentro. Entonces, la aplicación es muy concreta y es muy importante. De hecho, es cierto que hay veces que el porcentaje es menor. De hecho, he puesto un ejemplo que es la serie telefónica, donde el porcentaje medio fue del 25%, ¿no? Menor a ese 30%. Pero sí me gustaría dar dos datos, o poner dos ejemplos. La semana pasada hubo una reunión de la RECI. La RECI es la Red Española de Ciudades Inteligentes. Se celebró en el Ayuntamiento de Rivas, junto de Rivas hacia Madrid, es una ciudad cercana a Madrid. Hubo mucha participación política, estuvo el alcalde de Rivas, que por cierto al día siguiente dimitió, estuvo el alcalde de Santander presidiendo, entre los presidentes de la red, y estuvo el director de innovación del Ayuntamiento de Valencia, también dando una ponencia. Hicimos una experiencia dentro del propio ayuntamiento, en una zona común, la antesala al auditorio, y pusimos, todo está iluminado con downlights de dos gafas de PLC, normal de 2x26, y pusimos en un circuito en las mismas circunstancias con un analizador de redes, de circuitos, un circuito, medio un circuito, otro circuito con LED, cambiando la línea de LED exactamente igual, y otro circuito con fluorescencia, o sea, perdón, con LED y con control por presencia. Y los ahorros exactamente medidos, está público en la página del Ayuntamiento de Rivas, fueron los downlights que cambiamos a LED ahorraban un 48% y el con LED y el sistema de control ahorraron un 84%. Es decir, que el control aportaba más de un 30 y tanto por ciento. Puedo dar otro ejemplo muy rápido. Hemos hecho muchas también aplicaciones con control de presencia en alumbrado público. Es decir, zonas peatonales fundamentalmente. Pues el primer proyecto lo hicimos hace 2 o 3 años en una calle peatonal de una zona residencial de Móstoles, pero esto ha ido avanzando y a la semana pasada inauguramos en el paseo de los campos de fútbol al lado del campo de fútbol del Sardinero, que es la playa del Sardinero, todo un paseo con esta
Evidentemente, la detección donde se nota principalmente depende del tráfico de personas que haya. Se notará más o se notará menos. En un sector hotelero, evidentemente, el movimiento de personas es superior. A pesar de eso, desde que hicimos el primer hotel, tanto en garajes como en pasillos y zonas comunes, incluido baños, como decías tú, ya pusimos detectores de presencia desde un principio. Además, por manías personales, en las zonas comunes siempre hemos establecido 3 niveles de iluminación. Un nivel de iluminación que, por desgracia, está 24 horas, porque en un hotel, y sobre todo en un 5 estrellas, si tú sales de tu habitación debes tener algo de iluminación, que muy bien hoy ya se resuelve con la tecnología que hay, ¿no? Sin necesidad a lo mejor de detección, pero en aquel entonces yo diseñaba una iluminación de cuadros que era la que permanecía fija durante las 24 horas del día, ¿vale? Salvo horas diarias que la luz natural actuaba, también con detectores crepusculares para ver si hacía falta o no hacía falta, ¿no? Eso lo hemos implantado en nuestros hoteles. Luego había otro segundo nivel de detección y un tercer nivel de detección para los 3 encendidos que había. Dependiendo luego de la domótica, lo controlamos con domótica, dependiendo del horario, es cuando regulas eso, los 3 niveles. Es decir, era más o menos lo que vosotros estáis instalando ahora, pero de modo particular y casi esto de andar por casa, ¿no? Hoy hay sistemas digitales que hacen todo eso con un chip, evidentemente. De hecho, en nuestro último hotel, el Hotel Gran Duque, de 608 habitaciones, el sistema no es vuestro, es otro sistema, pero sí que tiene un sistema de control que está enlazado con la domótica. Hay domótica y el sistema de control de iluminación. Sobre todo, a mí me preocupaban las zonas comunes, porque hay muchos salones, y es un hotel muy grande, 608 habitaciones, ya os podéis imaginar el tamaño de hotel, y eso, si no controlas la iluminación, se te puede escapar ahí un coste importante, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en el tema del control, es muy importante. Que quede bien claro que eso es importante también, el control de la iluminación. Bueno, pues si no queréis nada más, ¿alguna pregunta más? Gracias.